Bienvenidos al octavo y anteúltimo bloque del día. La primera ponencia estará a cargo de Daniel Ortiz, que presentará Las perlas escondidas de la Biblioteca Popular Sudestada. Daniel Ortiz es escritor, dramaturgo y director teatral, graduado en actuación por la Escuela de Teatro de Buenos Aires y en abogacía por la Universidad de Buenos Aires. Es vicepresidente de la Biblioteca Popular Sudestada en Florida, donde desarrolla su labor de militancia cultural como bibliotecario popular. Bienvenido. Muchas gracias, muy amable. Bueno, la base de esta ponencia es un fondo bibliográfico especial que se fue forjando al seleccionar el material donado por los vecinos de nuestra Biblioteca Popular Sudestada de la localidad de Florida, en la provincia de Buenos Aires. Nos fuimos encontrando con detalles que destacaban algunos libros y los convertían en hallazgos. Una perla es una joya, y como su valor oculto solo pudo ponerlo a la vista el ojo de un bibliotecario, las bautizamos perlas escondidas. En la base de esta experiencia surgió la necesidad de definir qué criterios hacen de un libro una perla escondida. Una labor dialéctica que fue desde la praxis hasta la elaboración de principios, para luego volver a confrontarlos con la praxis y reajustar el criterio. Esto es lo que analiza la ponencia con el ánimo de estimular experiencias similares en otras instituciones que conserven libros. Al público extranjero le cuento que las 1.500 bibliotecas populares de Argentina constituimos una red gestada hace más de 150 años, cuando se forjó la política pública de promover la formación de bibliotecas por iniciativa de los mismos habitantes de los pueblos o vecindarios. El Estado, a través de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, las apoya, nos apoya, congrega y colabora con nuestro sostén, no obstante lo cual tenemos que ser autogestivas. Por eso, uno de los medios que tenemos, las bibliotecas populares, de acrecentar nuestro patrimonio bibliográfico, es la recepción de donaciones de libros de nuestras propias comunidades. Realizamos nuestra labor bibliotecaria alternándola con la de cortar el pasto, arreglar un enchufe que no anda, generar fondos y sostener la personería jurídica, con los recursos que se tienen a mano, que no siempre son los que se necesitan. Nuestros voluntarios reciben capacitación de CONAVIP y debemos contar obligatoriamente también con bibliotecarios graduados. En el caso de nuestra Biblioteca Popular Sudestada, los bibliotecarios nuestros son egresados de la Escuela de Bibliotecarios de esta misma institución, la Biblioteca Nacional. Bueno, mi cometido en esta ponencia es explicar qué criterios hacen que para nosotros un libro participe de la condición de raro y lo haga perla escondida. ¿Qué riesgos tiene esta tarea? Bueno, cuando cometemos una clasificación, tarea íntimamente vinculada a la labor bibliotecaria, caminamos siempre al borde de una cornisa. En el idioma analítico de John Wilkins, Borges atribuye haber hallado una clasificación del reino animal en una improbable enciclopedia china. Allí dice: en sus remotas páginas está escrito que los animales se dividen en A, pertenecientes al emperador, B, embalsamados, C, amaestrados, D, lechones, E, sirenas, sigue, G, perros sueltos, I, que se agitan como locos, L, etcétera, que viene antes de M, que acaban de romper el jarrón, como mis gatitas, yo me hizo acordar. Borges explica que la arbitrariedad de esta u otras clasificaciones del universo recae en un motivo muy sencillo: no sabemos qué cosa es el universo. Bueno, vamos a hablar ahora, que cité a Borges, me voy a poner a filosofar y desarrollar una secuencia dialéctica. ¿Cuáles son, a mi criterio, los tres momentos formativos del criterio que define a una perla escondida? Entonces, lo primero que nos encontramos es desde una práctica, de la praxis hasta la elaboración de principios. Y si tengo que hablar de praxis, tengo que hablar de historia, o sea, de qué pasó, cómo fue que comenzamos con este fondo de perlas escondidas. Y todo comenzó en 2011, cuando en un cuartito repleto de libros, 2 metros cúbicos apretados de libros, sin procesar, donados por los vecinos, había que decidir qué hacer con ellos. Entonces metí mano del montón y tras unos pocos manotazos apareció una primera edición de Ferdi Durke, de Gombrowicz. Era un ejemplar aún intonso, y lo que hice fue contarle a mis compañeros que ese libro era un hallazgo. No era cualquier libro, porque el autor, un noble polaco, había quedado en 1939 varado aquí en Argentina cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial,
De un día para el otro perdió su nobleza, porque acá en Latinoamérica, en América, no hay duques ni condesas ni nada de eso, y además perdió su lengua, porque allá él era un escritor reconocido, pero en su lengua polaca. Y así fue como se juntaron unos cuantos muchachos del Café Rex y, capitaneados por Adolfo Dovieta, el hijo de Macedonio Fernández, se pusieron a hacer una tarea entre colectiva, divertida, de ayudarlo a a traducir el Ferdi Durkee al español. Bueno, una tarea colectiva como las que hacemos nosotros en las bibliotecas populares. Entonces, eso que teníamos nosotros era la primera edición en español de ese libro. Bueno, qué bien, me respondieron. Bueno, cuando les dije que eso, además de valor, como escuché en estas jornadas, tenía un precio importante, que podía haber gente que pudiera ofrecer mucho dinero por ese libro, pensamos, bueno, lo mejor es no prestarlo al público, que solo se pudiera leer en nuestro salón. Nosotros sabemos bien, los bibliotecarios, que hay una fauna erudita de hurtadores de libros. Pero no va que el mismo día seguimos revolviendo y aparece este libro, que es Playa Sola, la primera edición de Playa Sola, el poemario de Alberto Girri. Entonces, también les dije, miren, compas, Alberto Girri es un poeta muy conocido aquí para nosotros, para Argentina, en Argentina. Él se recibió de poeta cuando editó este libro, cuando se publicó, y esta es la primera edición de ese primer poemario suyo. Entonces dijimos, bueno, hagamos igual que con Ferdi Durkee, se lee pero no se presta. Así fue como con la praxis quedó establecido el primer criterio, separar algunas primeras ediciones. Bueno, lo que a continuación nos fue llamando la atención fue otro detalle visible en los libros, pero que dependía de cierto azar, el azar de abrir las tapas. Algo intuitivo nos hacía ir más allá de la tapa, abrirlo, y nos encontrábamos con sorpresas. Lo dejé cerradito porque se está deshaciendo. Es Libro para la pausa del sábado, de César Tiempo, un autor argentino, hasta diría porteño, pero nacido en Rusia, porque así somos los argentinos, y nos gusta que todos sean argentinos. Así que César Tiempo, seudónimo de Israel Seitlin, escribió este hermoso poemario, Libro para la pausa del sábado, está autografiado por él. Bien, dijimos, opa, empiezan a aparecer cosas acá. Otro que nos pasó fue Los comediantes, de Graham Greene. Bien, ¿qué hacemos? Editorial Sur. Lo abrimos y apareció la firma de Graham Greene con su dedicatoria. Bueno, otro más. Más nos llamó la atención cuando encontramos de Editorial Tor, Cuando se es alguien, un librito, una edición económica, tapas blandas, de esta obra de Pirandello, y lo abrimos también. Apareció la firma de Pirandello. Bueno, acá ya descorchábamos nosotros. Entonces dijimos, pero vamos, no puede ser que todos nos caigan a nosotros. Entonces hicimos un poco de investigación, cotejamos esta firma, la googleamos, mejor dicho, y apareció, era la firma de él, y nos dimos cuenta que había una razón para que este libro estuviera editado acá. Esta fue la primera edición en español de esta obra, de Cuando se es alguien, porque Pirandello viajó a Argentina en 1933, que es la fecha de la dedicatoria, viajó a Argentina y el estreno mundial se hizo acá en Buenos Aires. Bueno, podría seguir con ejemplares. Tenemos dos firmados por Borges, esa firmita pequeña así que él deslizaba cuando entre empujones y entusiasmo le ponían a firmar libros en las ferias del libro. También contamos con un ejemplar, otro libro de Editorial Tor, un Nacha Regules, también firmado por Manuel Gálvez, por su autor, o una novela de Beatriz Guido, La invitación, también con una amplia dedicatoria de Beatriz a Matilde Ana Giri, dice. Bueno, el que más me gusta a mí, el que le tengo más cariño como bibliotecario popular, es este. Porque es un libro, un libro de lectura clásico en las escuelas secundarias acá en Argentina. O por lo menos fue muy recorrido por las generaciones de estudiantes secundarios de mi generación, de la que siguió también, ¿no? Rosaura a las 10, de Marco de Nevi. Contamos con un ejemplar de la primera edición. O sea, fue un libro muy reeditado, por eso le asignamos este valor. Pero además está dedicado por Marco de Nevi. Así que este ejemplar cumple con dos criterios, reúne dos criterios de perla escondida, la firma y ser primera edición. Un tercer segmento lo comenzaron a configurar los libros inhallables.
Hay una poeta que es desconocida para el gran público, que además es una gran poeta, Ana María Lluí Aguirre, que fue una gran animadora de la generación del 40, pero que falleció de tuberculosis muy prematuramente, a los 27 años, en 1945. Ella publicó en vida Alba Gris, que es este libro, y después de fallecer, sus amigos le publicaron Los días perdidos, por Losada. Bueno, pero ella nunca más fue reeditada, nunca más. Lo más destacado de su generación la despidió en un libro homenaje que firman, fíjense quiénes, León Benarós, Leónidas Barletta, Ángel Macei, Paulina Medeiros, León Ferrari, Baldomero y César Fernández Moreno, Juan Wilcock. O sea, mucha gente, era conocida y animadora de mucha gente en sus tertulias, en Adrogué. No logré encontrar que Borges la haya mencionado nunca en los diarios de Bioy. No sé si no hubo conexión entre Lluí Aguirre y Borges o la omitió. Bien, justamente es con Wilcock que Ana María Lluí Aguirre codirigió una revista literaria que tuvo 6 números llamada Verde Memoria, revista de poesía y crítica. Entre 1942 y 1944 sacó estos ejemplares que tenemos acá encuadernados. Aquí está la colección completa. Aquí Ana María se ocupa de demoler la gloria de los escritores establecidos en la sección Hojas Secas, donde en varios artículos se ocupa de destrozar con sarcasmos bien fundados por ejemplo, a Persuasión de los Días, de Oliverio Girondo, y también la emprende contra Ricardo Molinari o Enrique Larreta, ¿no? Hojas Secas. Pero también, así como criticaba, en un número que tenemos aquí, encuadernado, lo destina a la nueva poesía latinoamericana y le da su primer lugar a varios inéditos por entonces, que son León Benarós, Félix de la Paolera, Francisco Mato Vilaró, Enrique Lentini y otro joven uruguayo más como Lentini, de quien se avisa con parquedad está por sacar su primer libro, un tal Mario Benedetti. Bueno, Verde Memoria completo, hasta donde sabemos, solo lo tenemos en la Biblioteca Sudestada. No lo logramos encontrar aquí y no lo encontramos en venta tampoco en otras librerías de Antigua. Un tercer segmento lo comenzaron a configurar los libros, un cuarto segmento sería ya. Aquellos libros que podríamos considerar como peligrosos. O sea, libros que si fue posible editarlos en algún momento, venderlos en librería, luego, cambiados los tiempos políticos, poseerlos se constituyó en un riesgo. Los tenemos de dos épocas, de dos grandes épocas de la historia argentina. La primera, una interesante cantidad de libros generados durante los dos primeros gobiernos de Perón, entre 1946 y 1955, que eran obras destinadas a difundir la acción de gobierno, los nuevos derechos sociales, los derechos de los trabajadores, discursos de Perón. También tenemos, aunque no en primera edición, lamentablemente, La razón de mi vida, de Evita, aunque tenemos ediciones bastante de los años 50. Pero bueno, llegada en 1955, la que fue llamada por sus perpetradores Revolución Libertadora, fue prohibido por decreto nombrar la palabra Perón y todos sus derivados. De modo que conservar esos libros se volvió riesgoso, porque pasó a ser ilegal. Entonces la solución fue esconderlos o quemarlos. Quienes los escondían corrían riesgos. Que esos libros nos hayan llegado hasta hoy, siglo XXI, nos obliga a conservarlos especialmente por el riesgo que pasaron quienes decidieron conservarlos. Digresión, también acopiamos, como dentro del fondo Perlas Escondidas, a los libros de los opositores al peronismo, que durante los primeros, estos dos gobiernos peronistas, sea desde la clandestinidad, también desde el exilio en Montevideo, hicieron gran cantidad de publicaciones antiperonistas y que también corrieron sus riesgos. Entonces los tenemos a todos juntitos nosotros, a esos libros. Pero el otro segmento de libros peligrosos es más próximo en el tiempo, está constituido por aquellos autores, títulos y temas que pasaron a estar prohibidos a partir del esquema represivo comenzado por el accionar paraestatal de la AAA y que se convirtió en política de Estado tras la dictadura del proceso a partir de 1976. Y entre estas publicaciones quiero mostrarles dos.
Por un lado, estos ejemplares de la colección La Pluma y la Palabra, que era una editorial dirigida por Roberto Santoro y consistía en ediciones de papeles sueltos, fíjense, con alguna ilustración de otro artista, y que era fácilmente transportable dentro del diario, entre los papeles y las carpetas de trabajo. Este justo está firmado, que es La paz de los asesinos de Cito Lema, está firmado por Cito Lema, que además fue socio protector de la Biblioteca Popular Sudestada. No negociable, de Roberto Santoro, un poemario de él. Bueno, libros de trinchera, de bajo costo, fáciles de imprimir también en una imprenta clandestina, porque eran casi mimeografiados. Bueno, Roberto Santoro fue secuestrado por la dictadura en junio de 1977 y permanece desaparecido. Y este otro libro es un poemario hermético, onírico, muy bello, de Miguel Ángel Bustos. Se llama El Himalaya o la moral de los pájaros. Y está firmado y dedicado de puño y letra de Bustos en marzo del 76, apenas 2 meses antes de que fuera secuestrado y hecho desaparecer por la dictadura. Ambos escritores fueron militantes del PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo, y tener y conservar estos libros fue peligroso durante mucho tiempo. Así que, por eso, porque alguien los conservó, es que estos libros están aquí frente a todos nosotros. Y por eso son perlas escondidas. Hay otros libros que podemos llamar libros menores, salvo un no sé qué del autor. Fíjense este. Retablo satírico. Es un conjunto de misceláneas, crónicas, algún cuento, sin ninguna demasiada unidad. Lo leí y les confieso que es aburrido, ¿no? Son cosas que juntó y logró que se las editaran. Bueno, y está dedicado y firmado por su autor, ¿no? Pero un ignoto para nosotros. Entonces fuimos a buscar a ver de quién se trataba. Y nos encontramos con que Guidi, este tal Guidi, 1890-1950, antes de ponerse a escribir libros, había sido director y productor de cine mudo. Fue uno de los pioneros del cine argentino. Pero hay una particularidad que signa a la obra cinematográfica de Guidi. Todos sus largometrajes se perdieron. O sea, no hay copias de la filmografía de Guidi. Solo se conoce que rodó 4 películas a partir de comentarios que quedaron registrados en la crítica periodística de entonces. Estos fueron El mentir de los demás, 1919, una comedia dramática de la que se perdió el guión, el argumento, aunque se sabe el elenco, y alguna crítica. Mala Yerba, de 1920, fue un drama de guión perdido y apenas conocido el argumento, a partir de las publicidades que se le daban a la película. Y como no se puede spoilear, no se puede saber cómo terminaba. Ave de Rapiña también tiene una simple mención entre los estrenos del año y un fotograma, pero no se sabe quién actuó, no se sabe de qué trataba. Escándalo a medianoche, como era una versión del Sombrero de 3 picos de Alarcón, sí sabemos de qué se trata y el reparto, pero no tuvo críticas. Y bueno, este tal Guidi, así fue que cerró su producción de cine mudo, fue pionero también del cine sonoro, hizo el primer cortometraje en Latinoamérica combinando un disco de pasto con una proyección cinematográfica, pero cuando apareció la palabra en el cine, se retiró. Bueno, todo ese rescate que acabo de hacer lo podemos hacer gracias a este libro, así que por eso merece ser una perla escondida. Vamos a ir cerrando ya. La tradición del sol es otro libro que en sí mismo no dice demasiado, hasta que vemos quién es el autor, que es José Salas Subirat. Bueno, cuando lo encontramos no se sabía demasiado de este señor, ni siquiera pudimos encontrar una foto. Pero, bueno, además de ser productor de seguros, un pedagogo de otros productores de seguros, además de tener de compañero de oficina en la compañía de seguros a un muchacho que escribía bastante bien, que se llamaba Roa Bastos, también había sido el autor, en los ratos libres, de ni más ni menos que de la monumental traducción del Ulises de Joyce al español. Fue la primera traducción al español.
Entonces acá tenemos una de las obras menores de Salah Subirát, ¿no? Y también tenemos en la biblioteca, por supuesto, que la edición de Ángel Rueda, traducida por Salah Subirát del Joyce, del Ulises de Joyce. Además, Salah Subirát vivió en nuestro barrio. Bien, una vez que hicimos todo este trabajo, empezamos a elaborar principios, y así fue que un día nos pusimos a escribir la política de gestión del fondo bibliográfico de la biblioteca. Y allí definimos perla escondida, ¿no? Y ahí dice así el artículo pertinente de este documento. Consiste en el conjunto de libros adquiridos por cualquier medio por la Biblioteca Popular Sudestada y que poseen un valor específico como objeto libro, más allá de sus cualidades literarias. Esto puede deberse a varios factores: tratarse de una primera edición valiosa, o ser un libro habitualmente inhallable, ser una edición especial, rara o lujosa, o ser un libro habitualmente inhallable. Estar autografiado o dedicado por su autor, estar dedicado o haber pertenecido a la biblioteca particular de alguna persona famosa, o por poseer ese objeto libro en sí mismo una historia particular y documentada. Con respecto a los libros autografiados, es necesario dejar claro que no cualquier libro autografiado es una perla escondida por ese mero motivo. Entonces ya teníamos una regla escrita para seguir y también para vulnerar. Porque empezamos a confrontar los principios, esta regla con la praxis, y acá empieza el tercer momento dialéctico, en el cual, teniendo reglas, hubo que acatarlas o tratar de acatarlas. Y nos dimos cuenta que estas reglas nos suministraron un nuevo criterio para que un libro sea una perla escondida, que son libros que no queremos mostrar. Libros que promuevan la discriminación, el odio racial o realicen apología de las violaciones a los derechos humanos y que posean un cierto valor como objeto libro, o sean raros o inhallables, solo podrán ser admitidos en el fondo perlas escondidas. Y son libros que pensamos que tienen que estar en la biblioteca, pero que no queremos promover su circulación, sino su consulta por quien tenga un interés científico en ellos. Nos ha pasado con los libros particularmente de autores nazis, ¿no? Bueno, para cerrar mi exposición, voy a mostrar los últimos dos casos, ¿no? Que es otra confrontación de norma versus praxis. Son dos libros que no podrían haber no pueden incluir el fondo bibliográfico de la biblioteca según los cánones que tenemos en la política de gestión. En un caso porque se trata de un libro de predicciones astrológicas y en el otro porque es un libro repetido, ¿no? Por una cuestión de espacio, conservamos un solo ejemplar de cada libro. Este que les muestro acá es Horóscopo Chino, Predicciones 1993, de la astróloga argentina Ludovica Esquirru. Y lo recibimos muchos años después, así que no nos pusimos a cotejar con el diario del lunes la cantidad de predicciones. Pero casi iba a la pila de reciclamiento de papel cuando alguien lo abrió. ¡Opa! Una sorpresa. Estaba dedicado. Y dice: para Luis Alberto Spinetta y su divino Zoo, les deseo prana eterna y un feliz cacareo en el año del gallo. Noviembre de 1992, Ludovica. Bueno, al igual que ustedes, nosotros también nos devanamos los sesos pensando qué vueltas del destino fueron dibujando el derrotero de este libro que pasó de Ludovica Esquirru al flaco Spinetta, y de Spinetta a alguna persona que un día lo metió en una bolsa junto con otros libros que ya no quería leer para donárselo a la Biblioteca Popular Sudestada. Pero nosotros somos optimistas, porque sabemos que hay un derrotero desconocido que parece seguir un mismo patrón. Este, que es el último libro de mi ponencia, es un ejemplar repetido de En viaje, de Miguel Cané, donde, al abrirlo, también nos encontramos con una dedicatoria que hizo el 4 de diciembre de 1962 una maestra, la señorita Emilia, firma, y dedica este libro a su alumno con estas palabras: has demostrado a través del año sentido de obediencia, respeto y perseverancia, cualidades que te auguran un buen futuro. Con mucho agrado te obsequio este libro, estimado Luis Alberto Spinetta. Bueno, estimamos que en poco más de 100 años, por goteo, nos va a llegar toda la biblioteca del flaco Spinetta. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias.